Hechos 23, entonces, quedamos con que el apóstol Pablo estaba frente al concilio y sabía cuál era el recorrido que le esperaba, porque no era una incertidumbre, era una revelación de Jesucristo que se había propuesto que primero fuese testigo en Jerusalén. Se podrá imaginar que el sumo sacerdote no andaba por las plazas, no andaba ahí a la vuelta, era gente que ocupaban lugares de privilegio dentro del templo y no se tenía acceso así nomás a ellos, pero aquí en este juicio van a presidir ellos y todo lo que era el consejo, un consejo que estaba formado, como yo me adelanté a decírselo el domingo pasado, por dos movimientos religiosos principales. Unos eran los saduceos y otros eran los fariseos. Ambos movimientos religiosos tenían doctrinas y creencias totalmente contrarias, uno con respecto al otro. Unos creían en toda la palabra de Dios y otros solamente creían los primeros 5 libros de la Biblia, que eran los saduceos, solamente en los escritos de Moisés. Así, hermano, también, si se pone irónicamente a reflexionar, es lo mismo que sucede hoy en día con aquellos que no aceptan el Nuevo Testamento, reconociendo a Jesús como Salvador. Tal vez los saduceos los fariseos miraban a los saduceos como diciéndole: nosotros somos adelantados, ustedes no entienden estas cosas, y ellos mismos estaban rezagados en cuanto a la revelación del plan de salvación de Dios y del tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque todos, fariseos y saduceos, unos creían en la resurrección, otros no creían, pero independientemente de todo, ninguno de ellos estaba creyendo de que el Mesías ya había venido, a pesar de que, como lo señalan claramente las escrituras proféticas, en la vida de Jesucristo se cumplen esas profecías. Y nosotros leemos en los evangelios, dice: para que se cumpliere lo escrito por el profeta en tal lugar, en tal otro y en tal otro. Y así, hermano, todo el ministerio de Jesús estuvo acompañado de ese cumplimiento profético, pero donde estas personas no lograban allí entonces entender esta manifestación del plan de salvación de Dios que ya estaba activo en aquellos días. Y vemos entonces que lo manda a bofetear, y habíamos señalado también que Jesús en algún momento le llamó la atención a estas personas que se distinguían por su manera de vestir, estaban allí de vestidura blanco, y le dijo: ustedes son iguales que los sepulcros, que están por dentro, parece todo prolijito, todo limpio, y por fuera, y por dentro están llenos de muerte y pudrición. Y, hermano, así también uno puede aparentar en su exterior una cosa y en su interior ser diferente. Y estas personas realmente habían perdido de vista la promesa del advenimiento del Mesías, y cuando vino no lo habían podido reconocer. Recuerda la entrada triunfal en Jerusalén, estaban todos, parecía un clima festivo. Cantamos una canción que dice: mantos y hojas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos se comienza a ver al Hijo de Dios que montado va. Entonces 1000 voces resuenan por doquier, prorrumpen voz triunfal: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y miraban y decían: ¡pa, qué bueno! ¿Lo reconocieron? No. ¿Lo conocían? No lo reconocían. Lo conocían como un ciudadano contemporáneo a ellos. Lo conocían como el hijo de José, el hijo de María. Lo conocían como que sus hermanos y hermanas estaban en medio del pueblo, pero no lo reconocían. Y Jesús no estaba allí en esa entrada triunfal en Jerusalén satisfecho y feliz, sino que lloró. Dice: oh Jerusalén, que matas a tus profetas, si conocieras
el tiempo de tu visitación, porque todas aquellas personas no entendían quién era Él, cuál era el propósito con el que había venido. Como ya lo hemos visto, tenían sus expectativas puestas en que fuese solamente un libertador a nivel humano, que se levantaran armas y todo lo demás, y pudiera correr a los romanos que estaban gobernando sobre ellos. Pero como Jesús lo aclara, dice, mi reino no es de este mundo. Así que Él había venido a cumplir la voluntad del Padre, y nosotros también, hermanos, debemos saber que como de Jesús, su reino no era este mundo, tampoco el mundo es nuestra morada. Dice otro himno, no puede ser el mundo mi hogar. Nosotros muchas veces estamos afanados en una cosa, en otra, para tener esto y tener lo otro, y no estamos con nuestra mirada puesta en lo alto. Y el Señor allí entonces le enseña a sus discípulos, y quedó escrito esto, a pesar de tantas enseñanzas, como dice Juan, no cabrían en todos los libros del mundo todas las cosas que hizo Jesús, pero esto fue considerado lo suficientemente importante para que quedara asentado allí en los evangelios. Dice, háganse tesoro en los cielos, no en la tierra. En la tierra uno se puede hacer un tesoro y de la noche a la mañana lo puede perder. Un incendio, una tempestad, cualquier cosa le puede llegar a pasar y de buena primera quedarse sin nada. Pero esas moradas celestiales que el Padre tiene preparadas son eternas. No puede el diablo allí meterse y estar destruyendo ninguna de esas cosas. El diablo, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y basta ver solamente con estudiar el libro del profeta Job, ¿no?, cómo estas cosas acontecieron, siempre buscando de desanimar, de desalentar a los que son hijos de Dios, a los que hacen la voluntad de Dios. Job era un hombre en extremo recto, que no solamente miraba por sí, sino que aún pedía perdón por los pecados ajenos, por los pecados de los hijos. Y si alguna cosa, en alguna fiesta, en algo, hicieron algo que te desagradó, te pido por favor que los perdone. Era un hombre extremo en gran manera, y allí, hermano, vino el diablo también a tratar de entorpecer esa obra. Cuidado, hermano, porque si el diablo no se levanta, es porque estamos muy hermanados, estamos muy amigados con el mundo, y por eso no se levanta. Pero cuando queremos hacer las cosas de la manera que agradan a Dios, el diablo se va a levantar y va a estar poniendo tropiezo y estorbo y todo lo demás, como fue en la vida de Job. Pero sabemos, hermano, que Dios es el que pone los límites. Acá podemos decir, mire todas las cosas malas que acontecieron. Yo le decía ayer a los hermanos, mientras estudiamos la carta a los Gálatas en la iglesia de Juan Lacase, dice, mire, qué cosa que después que se fue Pablo, entró gente a anunciar distorsionado el verdadero evangelio, anunciando otras cosas que no se correspondían a la verdad. Dice, pero qué macana, cómo el diablo metió la cola, como dice la gente. Pero todo lo contrario, hermano, todas las cosas ayudan a bien, gracias a que allí se levantó algún enemigo a distorsionar la verdad. El apóstol Pablo escribió esa carta, y hoy nosotros podemos ser edificados en esas verdades. Si hubieran seguido derechito por el camino, no hubieran tenido necesidad que el apóstol Pablo les escribiera estas cosas. Por eso, hermano, todas las cosas ayudan a bien, y todo lo que le estaba pasando al apóstol Pablo redundaría también en el anuncio del evangelio de personas que en otras circunstancias no lo habrían escuchado. Sabemos que el apóstol Pablo reconoce que su ministerio estaba para con los gentiles. De hecho, se da la mano con los principales hermanos de la iglesia de Jerusalén, entendiendo que a uno le había sido encomendado el ministerio de la circuncisión, predicarle a los que eran judíos por naturaleza o que se habían convertido al judaísmo y eran prosélitos, en tanto que al apóstol Pablo le habían encomendado en manera principal que anunciara el mensaje a los gentiles. Dios tampoco hace diferencia. Sabemos que Pedro fue y predicó en Samaria, habló a Cornelio, en Cesarea, habló a Cornelio y a su familia. Felipe fue y predicó en Samaria, hermano, y Dios no hace diferencia. Así el apóstol Pablo también predicó. Hay en uno de sus recorridos, allí también el jefe de la sinagoga, Sóstenes, si no recuerdo mal, escuchó la palabra y se convirtió al Señor. Porque, hermano, la palabra debe ser anunciada a todos. Nosotros no podemos decir,
a este sí, a este no, no le voy a decir nada por esto, por aquello. Hermanos, debemos dar testimonio de Jesús, confesarlo delante de los hombres. Si me confiesan delante de los hombres, ¿qué va a hacer Él? Yo los confesaré delante de mi Padre. Y si no, ¿qué va a pasar con otro caso? Dice, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Quieres ser conocido por el Señor? La manera de ser conocido y reconocido por el Señor es confesándolo delante de los hombres. Versículo 6, 23, 6 de ello. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Fíjese, hermano, que Pablo era el enemigo común para todos. ¿Por qué? Porque anunciaba la resurrección de Jesucristo. Ahora, fíjese que cuando él expone, dice, hoy soy traído a juicio por creer en la resurrección como creemos los fariseos, como creían mis padres, como yo he creído toda la vida, y por eso se me está juzgando. Y ahí, hermano, enseguida dijeron, no, tiene razón, sí, tiene razón, la resurrección existe, y se arma una disensión. ¿Cómo puede creer que la resurrección existe y no creer en que Jesús resucitó? Porque como dice la Escritura, que Él es primicia entre los que durmieron. Ya hemos tocado en varias oportunidades, cuando hablamos acerca de la manifestación del Espíritu Santo, cómo Dios iba derramando de su Espíritu en primicias, como fue este hombre anciano, Simeón, que cuando nació Jesús allí fue al templo porque había recibido una revelación del Espíritu Santo, dice la palabra, que no gustaría la muerte sin ver al Salvador de Israel. Y fíjese que faltaban 33, 34 años para el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, pero este hombre fue alumbrado por el Espíritu Santo, así como otros tantos, hermanos, como el propio David en varios de sus salmos, y luego Pedro se para y reconoce. Ahora entiendo a lo que se refería David, porque claro, muchas veces se hablan cosas que cuando no llegó todavía el tiempo de Dios no podemos entender. Hoy en día, hermanos, podemos estar hablando acerca de esa Jerusalén celestial, de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. ¿Y cuánto podemos entender? ¿Cuánto pudieron entender los músicos que tocaban las canciones que escribió David? Porque los salmos era el himnario, eran las canciones, pero que el Espíritu le estaba revelando la letra. Decía, no permitirás que tu santo vea corrupción y que permanezca en el sepulcro. ¿Qué pudieron entender de eso? Muy poco, sin duda, porque fue recién en Pentecostés que Dios le alumbra el entendimiento a Pedro y dice, ahora entiendo. Fíjese, Pedro fue toda la vida a la sinagoga, que desde chiquito era la escuela sabática o dominical, como le quiera llamar, y de grande era ir a la congregación, ir al templo. Toda la vida leyendo y escuchando la historia. La conocía perfecto, sabía los salmos, seguramente los sabía cantar todos. Y sin embargo, no habían podido entender, nunca nadie le había podido explicar todavía de qué está hablando acá el rey David. ¿De qué está hablando? Porque, hermano, si no hay, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Cuando iba Felipe allí en el camino de Gaza y se encuentra con el etíope, él iba leyendo, como tanta gente hoy, incluso en el liceo, agarran y estudian y leen la Biblia. Mire, la prosa y la rima y no sé cuántas cosas. Entienden la letra, pero el significado real, la realidad, porque, hermano, es palabra fiel y verdadera. Yo me sorprendo porque no debe haber un día que no haya 10 encabezados nuevos de avances tecnológicos, de avances de motores de propulsión, cosas que ahora hicieron un motor que en 30 días se puede ir a Marte. Los telescopios avanzan y detectan tantas cosas y uno todo lo que había aprendido en la escuela hoy se borra y dice, no, esto que nos habían enseñado está mal, y esto otro está mal, y esto otro está mal. Y no pasa más que un par de años, hermano, para que todo lo que se había afirmado
como una realidad, quede viejo. ¿Y cómo puede ser, hermano, que estudiamos la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre? Es siempre actual, hermano, es siempre real. Tiene una palabra de reprensión o de ánimo para cada persona dependiendo la circunstancia en la que está. Hermano, porque no es palabra de hombre, no es de inspiración humana, sino que es de inspiración divina. A pesar de que hubieron 40 y pico de escritores que participaron en la escritura del compendio de lo que es la Biblia, no escribían de sí mismos, sino que escribían la voluntad de Dios, la revelación de Dios, el testimonio a veces de familias, de pueblos, que como nosotros se ven enfrentados a distintas situaciones, a veces disciplina de Dios y a veces también libertad que Dios trae por su misericordia, con su mano poderosa, anticipándose cientos y cientos de años, hermano, en los eventos que han de acontecer en el futuro, hermano, como fueron todos esa sucesión de grandes imperios, de los medos y los persas, de los griegos, de los romanos, hermano, todo cosas que ya estaban escritas en el libro de Daniel con lujo de detalle, hermano, y que hoy podemos ver y decir, mire, qué cosa grande, qué sorprendente, pero sorprende, hermano, para la mente humana, pero no para Dios, que Él conoce todas las cosas. Por eso allí daba testimonio el apóstol Pablo en esa carta que le escribe a los Gálatas, dice, y anduve, dice, en camino de error, ¿sí? Anduve en camino de error, pero cuando agradó a Dios, porque Dios tiene un tiempo, cuando agradó a Dios que me había escogido desde el vientre de mi madre, dice, llamarme, entonces ahí las cosas cambiaron. Estúdielo en el capítulo 1 de Gálatas, si quiere, para ver que estas cosas son acorde a la verdad de Dios. Y hubo un gran vocerío, entonces arrancan a pelear estos que estaban para juzgar al apóstol Pablo porque predicaba a Jesús como vivo. Recuerda, hermano, que es lo mismo que sucedió con el primer mártir, con Esteban. Allí también se levantaron, ¿por qué? Porque ¿qué decía? Que Jesús estaba vivo. Ese era el problema que los molestaba. Cuando escuchaban, hizo un resumen de la historia del pueblo de Israel, de su tiempo de esclavitud, de la liberación, tan exacto que nadie tenía nada para decir de lo que está diciendo Esteban, pero que cuando le empezó a hablar de Jesús, enseguida ahí les molestó, tomaron piedras, votaron en contra y lo terminaron matando. Bueno, acá se divide esta multitud porque creyentes en un mismo recinto, como estamos acá hoy, unos creían y otros no creían. Hermano, la historia se repite, usted habla y hay gente que cree y hay gente que no cree. Acá, hermano, reciben la palabra de Dios y unos creen y otros no creen. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevara a la fortaleza. A la noche siguiente, mire qué maravilla, a la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Imagínense, hermanos, que teniendo esta revelación de Dios, al apóstol Pablo no lo preocupa más nada. No lo preocupa las acechanzas del enemigo. Yo no voy a seguir leyendo, si damos lugar al pastor Renzo, pero a partir del versículo 12 se gesta un complot allí para matar al apóstol Pablo. Gente que no eran como nosotros, capaz que nosotros nos comprometemos a algo así. Sí, la reunión que viene sin falta estoy. Después porque llovió, hizo calor o pasó cualquier otra cosa, no venimos. No, acá esta gente tomó una decisión seria. Se juramentaron, dice, no vamos a comer ni a tomar nada si no logramos llevar a cabo este propósito que nos proponemos de eliminar a este hombre, al apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué habrá sido de esos hombres? No dice nada la palabra. ¿Estarán sin comer todavía? Porque Dios, hermano, es el que había dispuesto que el apóstol Pablo fuera a predicar a Roma y no importa si estaban de acuerdo estos 40 hombres, si fueran 400, si era el propio tribuno el que disponía otra cosa, Dios ya tenía un plan y había determinado que el apóstol Pablo iba a ir a predicar
a Roma. Qué gloria, hermano, esta revelación de Dios, que en medio también de quizás el desánimo, porque ¿qué esperaría uno? Capaz que en su naturaleza, el apóstol Pablo hubiera estado esperando que, como fue en el día de Pentecostés, oyeran la voz y se arrepintieran, dijeran: varones, hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero no, lejos de arrepentirse, estaban allí peleándose al punto de que un mundano, un pagano, el tribuno, tuvo miedo de que llegaran a asesinar, a matar al propio apóstol Pablo, ¿no? Y por eso es que lo manda a llevar a la fortaleza. Pero ahí, hermano, Dios le dice: yo tengo mis planes, y dentro de mis planes está de que, de la misma manera que me fuiste testigo en Jerusalén, así también lo seas en Roma. Así que dejamos eso, hermano, para el estudio que viene. Que Dios los bendiga, y los dejo acá con el pastor Renzo.